El 12 de febrero de 1554, tras un año de estar encarcelada, Juana I de Inglaterra fue decapitada por traición. Juana nació en 1537, y fue conocida como la Reina de los 9 días, por su breve reinado. En junio de 1553, el rey redactó su testamento, nombrando a Juana y a sus herederos varones como sucesores al trono. El testamento eliminó a sus medio hermanas María y Isabel de la línea sucesoria sobre la base de la ilegitimidad de ambas, subvirtiendo sus reclamaciones mediante la tercera ley de sucesión. Tras la muerte de Eduardo VI, Juana fue proclamada reina el 10 de julio de 1553. No obstante, el apoyo a María empezó a crecer rápidamente, siendo Juana gradualmente abandonada por sus partidarios. El Consejo Privado de Inglaterra cambió repentinamente de bando y proclamó a María reina el 19 de julio del mismo año, siendo Juana derrocada. El delito de Juana fue el firmar un gran número de documentos, como Juana la Reina. Sus últimas palabras antes de morir fueron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El 12 de febrero de 1771, Gustavo III ascendió al trono como monarca de Suecia. Gustavo nació el 24 de enero de 1746, fue rey de Suecia desde el 12 de febrero de 1771, hasta su muerte. Era el hijo mayor del rey Adolfo Federico de Suecia, y de la princesa Luisa Ulrica de Prusia. Gustavo terminó con la hegemonía de los partidos y con la llamada Edad de la Libertad en Suecia. A través de un golpe de Estado en 1772, llevó a cabo una reforma constitucional que lo encumbró en el poder absoluto. Impulsó el florecimiento de la cultura nacional sueca, en el que participó activamente gracias a su amor al arte y a su amplia cultura. Gustavo estaba convencido de que el café era un veneno, y para demostrar su toxicidad condenó a un asesino a tomar café todos los días, y a otro delincuente lo indultó con la condición de que bebiese té a diario. El experimento fue seguido por una comisión médica, y resultó en un fracaso. Primero murieron los médicos, después el rey, muchos años más tarde el condenado a beber té, y por último el bebedor de café. El 12 de febrero de 1868, un enviado del Papa Pío IX, entregó a Isabel II de España, la Rosa de Oro. La Rosa de Oro es una distinción otorgada por el Papa a personalidades católicas preeminentes, usualmente emperadores, reyes y duques. Fue creada por León IX en 1049, consiste en un rosal de oro con flores, botones y hojas, colocado en un vaso de plata renacentista, dentro de un estuche de oropel con el escudo papal, y es bendecida el cuarto domingo de Cuaresma, ungida con el santo crisma y la inciensa, de modo que es un sacramental. La Rosa de Oro se ha entregado en más de 107 oportunidades, a reyes, reinas, iglesias, y también a advocaciones de la Virgen María. Estos sacramentales fueron entregados entre el año 1096 y el año 1956. Antiguamente se pintaba la rosa de carmín, para representar la sangre que derramó Jesús por su pueblo, pero luego fueron de oro bruñido, y el Santo Padre después de bendecirla la llevaba en procesión con la mano izquierda, mientras que iba bendiciendo a los fieles con la derecha. El 12 de febrero de 1879, en Nueva York, se inauguró el Madison Square Garden, la primera pista de patinaje artificial del mundo. El primer complejo del Madison Square Garden fue un pabellón en la ciudad de Nueva York. El primero de los 4 edificios conocidos por usar ese nombre, tenía una capacidad para 10.000 espectadores. Funcionó desde 1879 hasta 1890, cuando fue reemplazado por un nuevo edificio en el mismo sitio. En sus comienzos, era una pista ovalada de 82 metros de largo, con asientos y bancos, conocido como el Gran Hipódromo Romano, y carecía de techo. En 1876 el escenario al aire libre fue arrendado a un compositor y director de orquesta, quien presentó exposiciones florales, concursos de belleza, reuniones, y el primero de los que en el Club Dog You, en 1877. El siguiente contrato de arrendamiento trató de atraer un público más gentil con el tenis, una escuela de equitación, y un carnaval de hielo, siendo el primer recinto en contener una pista de patinaje sobre hielo en su interior. El 12 de febrero de 1914, en Washington se colocó la primera piedra del monumento a Lincoln, un emblemático monumento dedicado al 16º presidente de los Estados Unidos. El monumento está situado en uno de los extremos de la explanada nacional. El edificio tiene forma de templo griego dórico, y tiene una gran escultura de Lincoln sentado e inscripciones de 2 conocidos discursos de Lincoln. Tiene 36 columnas, con un tamaño de 10 metros de altura, y rodean completamente una sella o naos que se eleva por encima del pórtico. Después de construirse, se pensó que quizás las 36 columnas podrían representar los 36 estados de la época de la muerte de Lincoln, así que se grabó los nombres en el entablamento de cada columna. Los nombres de los 48 estados cuando el monumento se acabó,
están grabados en las paredes exteriores del ático, y unas placas conmemorativas se añadieron con posterioridad para Alaska y Hawái. El 12 de febrero de 1946, el veterano afrodescendiente del Ejército de los Estados Unidos, Isaac Woodard, fue brutalmente golpeado por un oficial de policía en Carolina del Sur. Woodard viajaba en un autobús hacia Georgia, donde había sido licenciado, para reunirse con su familia en Carolina del Norte. En la primera parada del autobús, tuvo un desacuerdo con el conductor, por la necesidad de ir al baño. En la segunda parada, el conductor se puso en contacto con la policía local. Luego de exigirle sus papeles de licencia, fue conducido hasta un callejón cercano, donde lo golpearon repetidamente con bastones. Luego, acusado de beber cerveza en la parte trasera del autobús, fue arrestado y llevado a la cárcel de la ciudad. Durante el transcurso de la noche en la cárcel, fue golpeado hasta el punto de cegarlo. Los documentos históricos indican que cada globo ocular se rompió irremediablemente en la cavidad del ojo. Su atacante, luego del juicio, fue liberado de todo cargo. Isaac Woodard murió a los 73 años, y fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Calveten. El 12 de febrero de 1951, el Shah de Persia, Reza Pahlaví, se casa por segunda vez. Nacido en 1919, fue el último Shah de Persia, desde el 16 de septiembre de 1941, hasta el derrocamiento del gobierno monárquico. Reza Pahlaví sucedió a su padre, quien era simpatizante de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1941. Unió a todos los partidos políticos en uno solo, cuyo nombre era el Partido del Rey, y emprendió una política de modernización. Hizo un plan de expropiación de todos los latifundios, pero también realizó una serie de reformas económicas, sociales y políticas denominadas Revolución Blanca. Él ya se casó en 3 ocasiones, su primera esposa fue la princesa Fausia de Egipto, se casaron en 1939, y se divorciaron en 1948. Su segunda esposa fue Soraya Esfandiari, se casaron en 1951, y se divorciaron en 1958, ante la supuesta infertilidad de la reina. Su tercera esposa fue Farah Dibe, se casaron en 1959, y la reina Farah se convirtió en Sabanou, o emperatriz, título creado específicamente para ella en 1967. El 12 de febrero de 1973, Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay en ese entonces, cedió ante las presiones militares y cesó al gobierno civil, estableciendo un Consejo de Seguridad Nacional que garantizaba el control militar del país. Juan María Bordaberry Arocena, nació el 17 de junio de 1928, fue un político y ganadero uruguayo. Fue presidente constitucional entre 1972 y 1973, y dictador durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1976. En las elecciones de 1971, el sector pachequista del Partido Colorado lo postuló a la presidencia de la República. Bordaberry fue elegido presidente, aunque en su momento hubo quienes afirmaron que habría habido irregularidades en dicha elección. Asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie. Bordaberry terminó cediendo y pactando con las Fuerzas Armadas el 12 de febrero, en el llamado Acuerdo de Boisó-Lanza, en lo que para algunos fue el prólogo del quiebre institucional que vendría. El 12 de febrero de 1993, en el Reino Unido, 2 niños de 10 años de edad, secuestraron y asesinaron a James Patrick Bulger, un niño de 2 años de edad. El asesinato de James Bulger fue un sonado caso criminal británico que llegó a los titulares mundiales en 1993. Fue secuestrado, torturado y asesinado por 2 chicos de 10 años, John Venables y Robert Thompson. Venables y Thompson fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero de 1993. Comparecieron ante la Corte Juvenil el 22 de febrero de 1993. El 24 de noviembre de 1993, tras el juicio, fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia del siglo XX. Los 2 fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaran la edad adulta, inicialmente hasta los 18 años, y fueron liberados en junio de 2001. Desde que fue liberado, Venables ha sido condenado 2 veces por la justicia británica, por posesión y distribución de material infantil indecente. El 12 de febrero de 2001, por primera vez en la historia, el satélite de la NASA llamado NEAR, aterriza en un asteroide. El Eros es un asteroide que forma parte de los asteroides Amor, y fue descubierto en 1898. Tiene un perihelio de 1,1 unidades astrológicas, distancia que lo aproxima periódicamente a la Tierra. De forma alargada, mide 33 kilómetros de un extremo al otro.
La órbita inicial de NEAR alrededor de Eros era aproximadamente circular, con un radio de unos 200 kilómetros. La órbita fue reduciéndose mediante sucesivos encendidos del motor, primero a una órbita de unos 50 kilómetros de radio el 30 de abril de 2000, y a una de 35 kilómetros el 14 de julio de 2000. Fue elevada de nuevo a 200 kilómetros y luego reducida de nuevo a 35 kilómetros en el periodo hasta el 13 de diciembre. Finalmente, la sonda aterrizó en la superficie del asteroide el 12 de febrero de 2001. La sonda siguió transmitiendo datos desde la superficie del asteroide hasta el 28 de febrero de 2001.